Libro, en ese sentido, bastante abstracto como cualquier libro de teoría política. El gran tema de la batalla cultural es en qué medida la cultura puede representar al mismo tiempo el locus del conflicto político contemporáneo como la lógica misma de la política del siglo XXI. Esa es, yo creo que la gran pregunta que tiene derivaciones prácticas, políticas, que coagulan en un concepto que es el que está explicitado en el subtítulo, que es nueva derecha. Una serie de reflexiones críticas. ¿Para qué? Para una nueva derecha. Ahora, Generación Idiota es un diagnóstico concreto sobre nuestra cultura. La batalla cultural, entonces, es un libro sobre teoría política de la cultura, y Generación Idiota es un análisis crítico sobre la cultura contemporánea. O sea, es una bajada más concreta de aquello. No sé si se va viendo. Y como, bueno, obviamente uno puede hacer críticas desde muchos puntos de vista, mi punto de vista fue el etario, claro. Hablamos, por ejemplo, mucho de sexualidad en los últimos años y hemos descuidado las diferencias etarias. ¿Qué está pasando con esas diferencias etarias? ¿Cómo se están articulando? Ya después podemos hablar un poco más de eso. Podemos decir que, y cierro un poco con esto, la batalla cultural tiene la esperanza de ayudar a generar cambios estructurales, cambios a nivel político, que emerja una nueva fuerza política, que podremos llamar nueva derecha y le podremos poner el nombre al partido concreto en cuestión, el nombre que sea. Le puedes poner Vox, le puedes poner La Libertad Avanza, le puedes poner MAGA, le puedes poner Partido Liberal, le puedes poner el Partido Republicano, le puedes poner el partido que vos quieras. Pero como expresión político-ideológica, nueva derecha es un intento por generar un cambio estructural de nivel político. En cambio, Generación Idiota procura generar cambios individuales y familiares. Son dos niveles, un nivel macro y un nivel micro. Claro, Generación Idiota ya se mete en lo psicológico, se mete en cómo puedo hacer yo para salvarme del idiotismo, cómo puedo hacer yo para educar a mi familia, cómo puedo hacer yo para darme cuenta de los dispositivos de manipulación que pueden estar operando sobre mí, sobre los míos. Es un libro de autodefensa individual y familiar, mientras este otro es un libro de autodefensa político-estructural. Bueno, yo creo que la pregunta que todos tenemos es ¿quiénes somos idiotas? En tu libro, ¿quiénes somos idiotas? A ver, el título del libro es muy fuerte, de hecho tuve que negociarlo con la editorial porque al principio dijeron, no, ese título no sé qué nos puede pasar, de qué fobia nos van a denunciar ahora. Generación Idiota, claro, se agarraban la cabeza muchos y yo insistí, fui insistente. Fui insistente en otras cosas porque el título es una trampa. El título es una trampa porque ustedes habrán visto, muchos se los acabo de firmar y les dije, en esta página se los quiero firmar. Y esa página tiene una dedicatoria. La dedicatoria que dice, para aquellos jóvenes a los que no han podido idiotizar. Claro, eso es una matización del título, porque el título, a simple vista, ¿qué comunica? Que estoy insultando a la juventud. Ahora, el título no habla de juventud, el título dice generación. La generación puede ser de cualquier rango etario. Hay jóvenes que están desidiotizados y hay adultos que están idiotizados. Entonces, por un lado eso es lo que quería aclarar. Por otro lado, la palabra idiota no necesariamente es un insulto. La palabra idiota tiene un sentido mucho más profundo que es rastreable hasta la antigua Grecia. Los textos de Platón, por ejemplo, La República, tiene un pasaje hermoso donde dice que Gredos lo traduce como tontos a la palabra anoetos. Son tontos aquellos que solo se ocupan de sus asuntos y son venerados y elogiados aquellos que se ocupan de los asuntos públicos. Claro, para el griego antiguo era un completo tonto, en este caso un anoeto. A es un sufijo, es un prefijo, privativo, significa no, significa ausencia. Por ejemplo, asocial, no social. Anoeo, noeo es conocer. Qué interesante, los griegos dicen que son tontos, anoetos, aquellos que no se ocupan de los asuntos comunes. ¿Por qué motivo? Porque los griegos
tenían un concepto de libertad muy rico porque contemplaba la libertad política como un fundamento mismo de la libertad. Y esto es así, es decir, quizás sea el momento de volver hacia atrás la mirada y darnos cuenta que esta gente tenía mucha razón, porque nuestro concepto, y perdón, voy a ampliar esto porque es súper importante a mi juicio, nuestro concepto de libertad como autonomía, que es la libertad de los modernos, dirá Constant, nuestra libertad como autonomía nos refiere a la capacidad de elegir en nuestra vida cotidiana, que es el libre elegir en nuestra vida cotidiana de nivel individual. Ahora, hay un nivel colectivo. Hay un nivel colectivo, guste o no al liberalismo, digamos, hay un nivel colectivo donde se eligen, se resuelven cosas que resultan imperativas para la sociedad. Y el griego, que miraba muy bien esto, se daba cuenta. Vamos a tener que elegir, vamos a tener que discutir sobre el orden común y allí lo que se decida va a generarme a mí una obligación. Yo voy a estar sujeto al orden común. Entonces, yo sería muy tonto o muy idiota si no participara del orden común. Ahí aparece la palabra idiota, que es muy parecida a anoetos, que es la que recién estaba mencionando. Porque idio significa, es una raíz griega que significa lo propio. Lo propio, tes, es un sufijo en este caso que indica a la gente. El idiote o los idiotoi griegos eran aquellos que, pudiendo participar de la polis, al igual que el tonto que mencionábamos recién, pues no lo hacen. Pudiendo ser libres, pudiendo participar de la conformación del orden común, al cual les guste o no les guste, se van a tener que someter, pues entonces no participan y se quedan en su casa mirándose el ombligo. Este es el sentido de idiota que yo trabajo en ese libro, porque acá hay una cosa muy interesante, que es que vivimos tiempos hiperpolitizados, pero los temas hiperpolíticos en verdad responden a una politización de lo personal. Vos fíjate los grandes temas políticos de los últimos años. ¿Qué tenemos entre las piernas? ¿Cuál es mi pronombre de género? ¿Con quién me acuesto? ¿Cómo me autopercibo? Ahora, esos no son temas comunes, esos no son temas del orden común, esos son temas del ombligo de cada quien. Por eso el idiota postmoderno es mucho más peligroso que el antiguo, porque el antiguo no le hacía daño a nadie. El idiota antiguo se quedaba en su casa y se hacía daño a sí mismo porque no podía ser libre. En cambio, el idiota postmoderno politiza su ombligo, recurre al Estado para generar legislaciones que le impongan el ombligo ajeno a los demás. Podríamos sintetizar entonces que el título del libro Generación Idiota ha sido escogido para ver cuántos idiotas criticaban el libro sin haberlo leído. Y ahí sí fue insulto. Parte de lo que acabas de mencionar nos lleva a reflexionar sobre la verdad. Yo creo que tú lo mencionas también en varios de tus libros, que hay que corregir algunos de los errores de la posmodernidad o de esta era de la posverdad, recuperando un poco ese gusto por la razón, por el pensamiento crítico. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Es propio de la generación idiota vivir en un régimen de posverdad. El régimen de posverdad se articula en función de los sentimientos de cada quien. Claro, la verdad es siempre algo externo. Es decir, es verdad que estamos en Guatemala. Es verdad que son las 11:43 de la mañana. O sea, hablar de la verdad implica acordar que hay algo fuera de mí mismo sobre lo cual nos podemos referir. Obviamente, podremos después discutir, podremos después deliberar, pero la verdad siempre implica que hay algo soberano fuera de mí sobre lo cual el discurso de la verdad tiene que dar con eso. Por eso, bueno, yo en ese sentido soy clásico, es decir, para mí el mejor concepto de verdad es la adecuación. La adecuación de la palabra con la cosa. Claro, la palabra puede ser arbitraria, pero hay un acuerdo lingüístico en una comunidad idiomática donde ciertas palabras corresponden a ciertas cosas. El problema es que hoy la verdad no existe en torno a ese acuerdo lingüístico dentro de una comunidad idiomática, sino que la verdad está dentro de cada quien. Es un problema, hay una privatización de la verdad, digamos así. Entonces, vamos a poner el caso típico, y tengo que seleccionar un caso, así que voy a elegir el que más claro es en este momento, que es el de la sexualidad. Es decir, hay una verdad del sexo. ¿Cuál es la verdad del sexo? La verdad del sexo ha sido durante mucho tiempo lo biológico. La verdad del sexo estaba impresa en mi cuerpo. Estaba en mi cuerpo, pero había un acceso a esa verdad por parte de otros.
Es decir, yo puedo decir muy fácilmente mujer, hombre, mujer, hombre, hombre, mujer, hombre, hombre, mujer, hombre, 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 mujer, hombre. Bueno, en la medida en que la verdad del sexo resida en la biología, pues ese acuerdo es viable. Ahora, la verdad del sexo hoy ya no es verdad del sexo, sino que es verdad de género. Y esa verdad del género, cuando uno hace una genealogía del concepto género y se da cuenta que primero te lo propusieron como el referente de, o el significante que venía a significar una serie de acuerdos socioculturales sobre la sexualidad, roles, expectativas, presentaciones, modos, usos. Esa fue la primera instancia del género en la década del 90. Ahora, andando el tiempo, se dijo, bueno, pero cuidado, este fue el segundo giro. El género es soberano sobre el sexo. Es decir, lo que realmente determina tu identidad sexual no es tu cuerpo, sino tu identidad de género. Pero esa identidad todavía está referenciada hacia una afuera, hacia una cultura, hacia una sociedad, hacia un momento histórico. El último estadio de esa ideología es el que estamos viviendo hoy, que esa referencia ya ni siquiera está en la cultura, sino que está dentro mío. Entonces yo ya no sé si vos sos hombre, yo ya no sé si vos sos mujer, no sé si vos sos hombre, hombre, hombre. Lo que yo acabo de hacer recién, que dependía de ese acuerdo, que estaba claro para todo el mundo, ya no es claro, porque quizás vos no sos un hombre, porque en tu auto... no quiero que te ofendas. No quiero que te ofendas. Siempre los de la primera fila tienen este problema, que los agarro un poco de punto, como ejemplo. Vamos a suponer... Bueno, quizás vos acá te podés levantar, si estuviésemos en Estados Unidos, probablemente esto generaría un grave problema. En Estados Unidos esto es un grave problema. Es un problema cómo te vas a dirigir a tus alumnos. Es un problema cómo vas a plantear determinados exámenes. Es un problema dar clases sobre determinados temas, porque puede ser hiriente dar una clase de biología, por ejemplo. Entonces, el mundo de la posverdad es una privatización de la verdad. La verdad está dentro de mí y es incomunicable además. Y bueno, cuando la verdad no es parte de un acuerdo a donde todos podemos discutir y acceder eventualmente, ahí se generan roces políticos. ¿Y quién tiene que intervenir? El Estado. El Estado. Por eso el momento de la posverdad es un momento de hiperestatismo, porque el Estado aprovecha esa confusión, alienta esa manipulación y termina siempre sacándole partido. Si no, miren el conjunto de leyes absurdas que están surgiendo en todas partes, con las cuales una sociedad ya no sabe cómo lidiar. Hablando de estados, Guatemala está en vísperas de un proceso electoral. Tenemos elecciones este año y la verdad es que vemos con mucha preocupación a nuestro alrededor. Muchos países en América Latina han elegido por la izquierda, ¿no? Han votado por la izquierda. Muchos de los votantes jóvenes. Entonces, nosotros quisiéramos, no sé si tú nos puedes orientar, cómo podemos prepararnos para votar y cómo podemos preparar a la juventud para votar. Estamos viviendo un momento crítico en la región. No solo en la región, en el continente, todo el continente. Cuando uno mira hoy el mapa del continente, está totalmente teñido de rojo, desde el sur hasta el norte, con excepciones contadas. Mira, creo que me sobran los dedos de esta mano. Vamos a ver. Guatemala, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, y digo que me sobran los dedos de esta mano porque el último país que yo agregaría se me está tambaleando, que es Ecuador. Digo, se tambalea porque en las elecciones recientes ganó de nuevo el correísmo. Claro, estamos viviendo desde octubre del año 2019 la segunda ola del socialismo del siglo XXI, cuyo embrión estuvo en la victoria de López Obrador en el año 2018 en México. Por ese motivo, la nueva cara del Foro de San Pablo se llama Grupo de Puebla y Puebla es un lugar de México. Es decir, ahí se reorganiza la izquierda regional. Pero cuando ves Estados Unidos, la verdad es que el panorama tampoco se presenta distinto bajo la radicalización izquierdista del Partido Demócrata. Claro, mucha gente tiene todavía la idea de que el Partido Demócrata y el Republicano son básicamente lo mismo y tienen mínimos desacuerdos. Eso ya no es más verdad. Son dos proyectos antitéticos, política, ideológica y culturalmente. Cuando uno ve Canadá, por Dios, lo que hay ahí es literalmente una dictadura progresista.
Es decir, han expropiado cuentas bancarias de camioneros que salieron a protestar. Por poner un solo ejemplo, ahí no existe la patria potestad. O sea, hay gente que ha terminado presa por querer oponerse a que sus hijos menores de edad se sometieran a reasignaciones de sexo a través de hormonas, cirugías y demás. Bueno, no es un momento de libertad que estamos viviendo en el continente, lamentablemente. Pero un poquito de esperanza me da a ver que esta ola del socialismo del siglo XXI yo creo que va a durar menos que la anterior. ¿Por qué? Porque están generando, están desalentando muy rápidamente al votante los gobiernos que ganan por izquierda. Por ejemplo, miren Chile, que supongo que será un ejemplo también para esta universidad, seguramente lo habrán dado en muchas materias. Chile, que era la envidia económica